Un privilegio saludarte una vez más. Hemos comenzado a caminar por el sendero de estudiar este curso precioso denominado la fe de Jesús. Estoy seguro que si lo hacemos sistemáticamente, si lo hacemos metódicamente, si lo hacemos con fundamento, será de gran bendición para todos nosotros. Vamos a estudiar la segunda lección. Esta lección tiene que ver con lo que la Biblia enseña acerca de sí misma. ¿Qué dice la Biblia acerca de la Biblia? ¿Cómo podemos nosotros estar seguros de que ella es la palabra de Dios? Vamos a iniciar con una corta oración. Querido Padre, vamos a abrir tu Biblia para buscar lo que ella dice acerca de sí misma. Imploramos la presencia de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿quién inspiró la Santa Biblia? La respuesta a esta pregunta está en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso número 16. Segunda a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Y dice la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia. Mira cómo se expresa la Biblia, cómo lo expresa el apóstol Pablo, inspirado por Dios. Él dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, toda la escritura ha sido revelada por Dios a través de su Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué yo creo que esto es así? ¿Cómo puedo estar seguro de que esto es así? En primer lugar, yo estoy seguro porque la Biblia lo dice y yo creo en la Biblia. Yo creo en la palabra de Dios. Pero hay tres argumentos especiales, muy personales, que me gusta utilizar a la hora de mostrar por qué yo creo que la palabra de Dios es la palabra de Dios. En primer lugar, vale la pena mencionar que la Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años. 1500 años aproximadamente duró lo que conocemos como el Antiguo Testamento, es decir, lo que va desde el Génesis hasta poco antes del nacimiento de Jesús. Y en unos 100 años se escribió lo que conocemos hoy como el Nuevo Testamento, lo que va desde el nacimiento de Jesús hasta el Apocalipsis. Ahora, ¿puedes imaginarte cómo cambia el pensamiento humano en 1600 años? El mundo no es igual a como comenzó el siglo XXI. En 20 años el pensamiento humano cambia. Ahora imagínate en 1600. Pero lo interesante de esto es que nosotros vamos a encontrar una unidad perfecta, desde que comienza la Biblia hasta que termina. En 1600 años, no solamente el tiempo, sino que Dios utilizó cerca de 40 autores, 40 hombres para desarrollar su palabra. Así que 40 hombres de diferentes tiempos, con diferentes culturas, diferente grado académico, porque la Biblia muestra que hubo reyes entre sus autores, profetas, sacerdotes, médicos, pero también hubo pescadores, que era la clase más humilde de ese entonces. Y ninguno de estos hombres contradice el pensamiento del otro. Una unidad perfecta. El primer argumento. El segundo argumento que yo consigo es la forma prodigiosa como se ha cumplido todo lo que Dios profetizó a través de ella. Solamente Dios puede conocer el futuro tan perfectamente. Estudiar, por ejemplo, el libro de Daniel
y mirar cómo Dios reveló desde el imperio de Nabucodonosor hasta los días de su venida por segunda vez, todo lo que iba a ocurrir en la historia, y compararlo con la misma, con la historia, y ver cómo se ha cumplido, es una bendición. Y el tercer argumento, aún más personal, es el hecho de cómo Dios presenta en la Biblia a sus héroes. Cuando usted agarra un libro de cualquier héroe, una biografía de cualquier ser humano notable, usted va a encontrar en esa biografía que hay solamente bendiciones, lo extraordinario que él hizo. Usted se lo imagina un Dios. Sin embargo, la Biblia presenta a sus héroes como son, de carne y hueso, seres humanos, con sus errores, sus equivocaciones, a veces equivocaciones innombrables, como la del rey David, cuando adulteró y asesinó al esposo de la mujer con la que adulteró. Y uno dice, ¿cómo es que este hombre está en la Biblia? Eso es un argumento de que Dios la inspiró, porque presenta a los seres humanos tal como son. Vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, ¿quiénes recibieron la revelación? Ya hemos visto en la primera que Dios la reveló, Dios la inspiró. Ahora miremos qué dice la palabra de Dios acerca de quiénes fueron los que recibieron esa revelación. La respuesta está en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 1, verso número 1. Dice la palabra de Dios, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Quiénes recibieron entonces la revelación? A través de quien Dios comunicó su palabra para que nos llegue hoy de la forma como nos ha llegado. Dice la Biblia, a través de los profetas. ¿Y quiénes son los profetas? Los profetas, hombres de carne y hueso, como usted y como yo, con debilidades como usted y como yo. El apóstol Santiago, describiendo a Elías, dice que era sujeto a pasiones como estamos sujetos nosotros, pero si tenían algo especial, era el hecho de que habían decidido caminar con Dios. Cuando tú y yo decidimos caminar con Dios, entonces Él nos va a transformar y nos va a utilizar a pesar de que nuestras debilidades sigan estando allí. Bendito sea el Señor. Vamos a la tercera pregunta. Dice la misma, ¿a qué se compara la Santa Biblia? Y la respuesta la vamos a encontrar en el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 105. ¿A qué se compara la Biblia? Dice la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿A qué se compara entonces la Biblia? Dice la Escritura, dice el salmista, que para él la palabra de Dios era como una lámpara, una lumbrera en el camino. Vamos a ilustrarlo. ¿Para qué sirve una lámpara? Estoy oyendo la respuesta. Sirve para alumbrar, perfecto. Pero ¿cuándo alumbra la lámpara? ¿Cuando está el sol radiante o cuando está en oscuridad? Cuando está en oscuridad, correcto. La Biblia es una lámpara porque nos alumbra en medio de este mundo oscuro. Este es un mundo oscurecido, ¿sabes? Tú podrás decir, ¿cómo va a ser oscurecido, pastor? Si es un mundo que está en adelantos tecnológicos tremendo. Mire la facilidad que tenemos ahora de comunicarnos por muchos medios. Es verdad que el hombre ha adelantado, pero es un mundo entenebrecido por el dolor, por la enfermedad, por la muerte, por la angustia, por el pecado. Es un mundo oscuro. ¿Cómo podemos encontrar luz? La podemos encontrar a través de la palabra de Dios, a través de su lectura. Ahora, para que una lámpara alumbre, ¿cómo debe estar?
Esta lámpara debe estar encendida, ¿sí o no? Si yo quiero que la Biblia me alumbre, debo leerla todos los días. Cuarta pregunta. Dice la cuarta pregunta: ¿qué beneficios proporciona el estudio de la Santa Biblia? Vamos a encontrar la respuesta en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versos del 15 al 17. Ya leímos el 16, pero volvemos a leerlo en esta oportunidad. Dice el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La pregunta es, ¿qué beneficios proporciona el estudio de la Santa Biblia? Y el apóstol Pablo va a decir que la Biblia sirve para instruir, para corregir, la Biblia sirve para edificar, la Biblia sirve para hacernos apto a lo que Dios quiere que seamos. Pero creo que el pensamiento más importante es el hecho de que dice que nos hace sabios para la salvación. ¿Sabe? A la sabiduría más grande a la que el hombre debe aspirar, la sabiduría más grande que el hombre debe procurar, es la sabiduría de la salvación. Jesús lo dijo con palabras un poquito más explícitas. Él dijo, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Después de todo, ¿qué sirven títulos y profesiones si vamos a perecer al final? Por eso el apóstol Pablo dice que el estudio de la Biblia nos hace sabios y nos hace sabios para la salvación. Nosotros tenemos un concepto equivocado de la palabra sabio. Para nosotros sabio es alguien que sabe mucho. Para nosotros sabio es alguien que inventa algo útil. El que inventó la luz eléctrica es un sabio. El que inventó el teléfono, un sabio. Pero después de todo, ¿qué puede ser ese sabio delante del que hizo el sol? ¿Qué puede ser el sabio delante del que hizo la oración, la comunicación directa? Para Dios, el verdaderamente sabio es aquel que no importa el grado de instrucción, no importa qué tan conocido o desconocido sea, le busca de corazón y se prepara para la salvación. Así que el beneficio más grande que otorga el estudio de la Biblia es que nos prepara para la salvación. Vamos a la quinta pregunta. Dice la quinta pregunta, ¿qué bendiciones da la Santa Biblia? Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 15, verso número 4. 15:4. Dice la palabra de Dios, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La pregunta, ¿qué bendiciones da la Santa Biblia? Nos da paciencia, nos da consolación y nos da esperanza. Paciencia, ¿por qué? Porque nos permite entender que todo lo que ocurre, Dios ya lo había profetizado y tiene un propósito en la ocurrencia. Nos da también consolación el hecho de saber que Dios está con nosotros y en medio de toda situación Él nos defiende y nos da la victoria. Pero sobre todas las cosas, esperanza. Esperanza en un mundo mejor, en el mundo que Él está preparando para ti y para mí. ¿Cuál es la última pregunta de esta lección? Es una pregunta también clave e importante. Dice, ¿cuánto tiempo va a perdurar la Santa Biblia?
La respuesta está en el libro de Isaías, capítulo 40, verso número 8. Y dice la palabra de Dios: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanecerá para siempre. ¿Cuánto tiempo va a durar la palabra de Dios? Va a durar, dice ella misma, para siempre. Es eterna. Y quizás aquí encontramos otra razón para creer que es la palabra de Dios. Cuando estudiamos la historia, miramos cuántos movimientos no se levantaron en el transcurso de la misma para eliminar la palabra de Dios, para desterrar la palabra de Dios. Sin embargo, hoy seguimos teniendo la Biblia a nuestra disposición y la estamos estudiando. Yo quiero invitarte en esta oportunidad. Yo quiero invitarte para que hagas de la Biblia tu lectura diaria, para que hagas un hábito de estar todos los días en comunión con esa palabra que te hará sabio para la salvación. Puedes comenzar leyendo los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos hablan de la vida de Jesús. Puedes comenzar leyendo el libro de los Salmos o Proverbios, pero léela todos los días. Ella te hará sabio. Vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias por tu palabra. Gracias por dejarnos tu Biblia a nosotros. Guíanos a través de su estudio. Coloca en nosotros el hábito de estudiarla todos los días para oír tu voz, para aprender de ti y para ser transformados en ti. En el nombre de Jesús. Amén.